Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en la vida y la mente de alguien que, sin exagerar, inventó el siglo XX y nos dio las herramientas para el XXI. Alan Turing. Casi nada. Para guiarnos tenemos el libro La computación Turing de Rafael Laoz Beltrá. Y nuestra misión es, desentrañar al hombre detrás del mito. Ujú. Porque no fue solo el genio de los códigos de la guerra, fue matemático, pionero de la computación, profeta de la inteligencia artificial y hasta biólogo. Vamos a ver cómo una sola mente pudo abarcar tanto. Es que esa es la clave. O sea, la historia de Turing no es solo la historia de un hombre, es el mapa de cómo se construyó nuestro mundo digital. Totalmente. Y lo increíble es que sus ideas, formuladas en los años 30 con papel y lápiz, son hoy la base de todo, desde la encriptación de nuestros móviles hasta los ordenadores cuánticos que están por venir. Es un viaje de la lógica más pura a la tecnología más avanzada. Pues empecemos ese viaje por el principio, por su educación, que según el libro fue de todo menos un camino de rosas. Nace en una familia de la élite británica. Va a los mejores colegios. Y sin embargo, sus profesores no sabían qué hacer con él. No sabían. Su talento para las matemáticas y la ciencia, que era descomunal, chocaba de frente con un sistema que valoraba más los estudios clásicos. Chocaba hasta el punto de que lo consideraban un problema. Sus informes escolares están llenos de quejas. Le decían que era un científico vago, que descuidaba los clásicos, que su trabajo era desordenado. Madre mía. Es el arquetipo, del genio incomprendido, luchando contra un sistema rígido que no valora la originalidad. Es increíble. Estamos hablando de Alan Turing y resulta que le costó horrores aprobar los exámenes finales. Sí. Tanto que no pudo entrar en su primera opción universitaria, el Trinity College, y tuvo que conformarse con su segunda opción, el King's College de Cambridge. Viéndolo con perspectiva, parece un chiste. Pero es que esa fricción fue fundamental. Esa independencia forzada, esa necesidad de seguir su propia curiosidad contra la corriente, es precisamente lo que le permitió pensar fuera de la caja. Hacerse preguntas que nadie se hacía. Exacto. Y fue en Cambridge, al encontrarse con mentes como la del matemático G. H. Hardy, y más tarde en Princeton con Alonzo Church, donde por fin encontró un ecosistema que no solo toleraba su genio, sino que lo impulsaba. Y vaya si lo impulsaron. Apenas unos años después, en 1936 y con 20 y pocos años, publica una idea que no solo define su carrera, sino que prácticamente define el siglo que vendrá después. ¿Hablamos claro? De la famosa máquina de Turing. Exacto. Y lo primero que hay que quitarse de la cabeza es la imagen de una máquina con tornillos y cables. No es un objeto físico. Es una idea, un concepto puro. A ver, explícalo. Imagina una cinta de papel infinita, como un rollo de papel higiénico que nunca se acaba, dividida en casillas, y sobre ella un cabezal que puede leer lo que hay en una casilla, escribir un símbolo nuevo y moverse a la derecha o a la izquierda. Eso es todo. Es de una simplicidad que asusta. Una cinta, un cabezal y unas reglas. Y con eso Turing demuestra que esa máquina imaginaria puede resolver cualquier problema matemático. Siempre que se pueda describir paso a paso. Ya más profundo. La tesis de Church-Turing, que en pocas palabras, viene a decir que si un problema es computable, Es decir, si se puede resolver con un algoritmo, entonces una máquina de Turing puede resolverlo. No es un teorema matemático, es más bien una ley fundamental de la naturaleza que damos por cierta. Definió universalmente lo que significa calcular. es que eso es lo que me vuela la cabeza. No solo estaba diseñando el futuro de los ordenadores, sino que a la vez, con la misma idea, estaba dibujando una línea en la arena y diciendo, de aquí no podréis pasar jamás. Estableció los límites de lo posible. Y esa es la otra cara de la moneda. Al definir lo que es computable, inevitablemente descubrió lo que es incomputable. Lo que no se puede calcular. Justo. Demostró que no puede existir un programa que analice a otro programa cualquiera y te diga con un 100% de seguridad si ese programa se va a detener o se va a quedar colgado en un bucle infinito. Es el famoso problema de la parada, o halting problem. O sea que, en cierto modo, la mítica pantalla azul de la muerte o una aplicación que se queda pensando para siempre tienen su raíz teórica aquí. Pues sí, en esencia sí. Demostró que es imposible crear un antivirus perfecto o un depurador de código infalible. En esencia sí. Estableció un límite fundamental para el software.
Demostró que hay preguntas que simplemente no tienen una respuesta algorítmica. Y con esto, de paso, resolvió un problema matemático que llevaba décadas sobre la mesa, el Entscheiden-Supros Problem. El problema de la decisión. Eso es, probando que no existe un método universal para determinar si cualquier afirmación matemática es verdadera o falsa. Todo esto antes de que se construyera el primer ordenador digital. De la teoría más abstracta a la aplicación más urgente. Estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1939 Turing deja la universidad y se une a un equipo secreto en un lugar llamado Bletchley Park. El Centro de Criptografía Británico. Y la misión, descifrar las comunicaciones del ejército alemán. Y el enemigo a batir era una máquina llamada Enigma, una máquina de cifrado electromecánica que creaba un código que cambiaba cada 24 horas. Los alemanes la consideraban inexpugnable. Tenía millones de combinaciones. Millones de millones. Y cada día la clave era diferente. Era una carrera contrarreloj brutal. Y Turing fue la pieza central para ganar esa carrera. El libro destaca su papel en el diseño de la Bombé, una máquina gigantesca, ruidosa, llena de cables y rotores. Que no era un ordenador, ojo. Cierto, era un dispositivo construido con un único propósito: descartar miles de configuraciones de Enigma por segundo hasta encontrar la correcta. Y hay que ser justos, como lo es el libro, y dar contexto. El equipo de Bletchley Park no empezó de cero. Un brillante equipo de criptógrafos polacos ya había hecho avances cruciales antes de la guerra, proporcionando la base teórica. Ah, es verdad. Lo que Turing y su equipo hicieron fue llevar esa base a una escala industrial, automatizando la búsqueda de claves a una velocidad nunca vista. Entiendo lo de Enigma, que es lo más famoso, pero el libro dice que había códigos aún más duros, como el de la máquina Lorenz, que usaba el alto mando nazi. Si Enigma ya era un monstruo, ¿cómo demonios se enfrentaron a algo todavía más complejo? Pues construyendo un monstruo aún más grande. Para descifrar Lorenz, el equipo de Bletchley Park, con contribuciones importantes de otros ingenieros, desarrolló Colossus. Que muchos consideran el primer ordenador electrónico digital del mundo. Exacto. Y la influencia de Turing se extendió a otros proyectos, como el sistema Sigsaly, un dispositivo pionero de encriptación de voz que aseguraba la línea directa entre Churchill y Roosevelt. Su impacto en el esfuerzo de guerra fue sencillamente incalculable. Termina la guerra y Turing, que había trabajado con máquinas diseñadas para tareas específicas, por fin tiene la oportunidad de construir la máquina universal que había imaginado una década antes. Se va al Laboratorio Nacional de Física a diseñar el ordenador Pilot ACE. Y aquí el libro mencionó un debate histórico interesante. Solemos pensar en el nacimiento del ordenador como algo puramente estadounidense, con máquinas como el ENIAC. Claro. Pero el Reino Unido estaba a la vanguardia. Proyectos como el Pilot ACE de Turing, el Manchester Mark I, en el que él mismo trabajó después, o el EDSAC de Cambridge, eran contemporáneos y en algunos aspectos más avanzados que sus rivales americanos. Y eran enormes, ¿no? Eran bestias. Ocupaban habitaciones enteras, con miles de válvulas de vacío que se calentaban y se fundían constantemente. Pero una vez más, la mente de Turing ya estaba en el siguiente nivel. El hardware era solo el principio. En 1950 publica un artículo que lo cambia todo: Computing Machinery and Intelligence. Y lanza al mundo el famoso test de Turing, Ahí es nada. que es básicamente el acta de nacimiento de la inteligencia artificial. Se enfrenta a una pregunta casi filosófica. ¿Pueden pensar las máquinas? Pero como pensar es un concepto resbaladizo. Lo convierte en un juego. Exacto. Un juez humano chatea con dos entidades ocultas. Una es una persona, la otra un programa de ordenador. Si después de la conversación el juez no puede decir con seguridad quién es quién, la máquina ha superado el test. Es una solución elegantísima. No se mete en definir qué es la conciencia o el pensamiento. Simplemente dice, si se comporta de forma indistinguible a un ser inteligente, entonces... A efectos prácticos, lo es. Claro. Y no fue solo una idea teórica. Se puso manos a la obra. El libro cuenta que fue un pionero en conceptos que hoy son la base de la IA, como las redes neuronales artificiales. Y también tenía un lado increíblemente lúdico y provocador. Ah, ¿te refieres a las cartas de amor? Exacto. Programó uno de los primeros ordenadores, el Madame de Manchester, para que generara cartas de amor. No me digas. ¿Y qué tal eran? Me imagino algo como... Querida, mi afecto por ti es lógicamente irrefutable. Tasa de error del 0,01%. Fin del programa. Probablemente no muy lejos de eso. Pero la demostración era potentísima.
Era su manera de decir que estas máquinas no eran solo calculadoras glorificadas para la balística o la física. Podían jugar con el lenguaje. Con los patrones de algo tan humano como la creatividad. Y el afecto, sí. Espera un momento, porque justo cuando parece que su carrera está centrada en la computación y la IA, el libro salta de repente a la biología con algo llamado morfogénesis. A primera vista parece un cambio de carrera radical. ¿Qué conexión hay? ¿Se había aburrido de los ordenadores? Es que para él no había diferencia. Veía el universo como un gran ordenador. La morfogénesis es el estudio de cómo la naturaleza crea patrones, las rayas de una cebra, las manchas de un leopardo, la forma de una concha. Vale. Para casi todo el mundo, eso era biología. Para Turing, era un problema de computación. ¿Cómo? En 1952 publica un artículo donde propone que esos patrones complejos pueden surgir de reglas muy simples. Describe un modelo matemático, las ecuaciones de reacción-difusión, donde dos sustancias químicas interactuando ¿Y difundiéndose por un tejido? estaba aplicando su misma lógica fundamental a un problema nuevo y, digamos, más húmedo. Es alucinante. Para él, un girasol calculando la disposición de sus semillas o una máquina calculando un número primo obedecían, en el fondo, a los mismos principios lógicos. Veía el algoritmo universal detrás de todo. Esa era la esencia de su genio. Totalmente. La capacidad de ver las estructuras matemáticas fundamentales que subyacen a la realidad, ya sea en la lógica, la criptografía o la biología. Y es desolador pensar que toda esta creatividad sin límites se truncó de la forma más cruel. En 1952, el mismo año de su artículo sobre morfogénesis, es arrestado y procesado por homosexualidad, que en aquel entonces era un delito en el Reino Unido. El Estado al que había ayudado a salvar durante la guerra se volvió contra él. Le dieron a elegir entre la cárcel o un tratamiento de castración química. Terrible. Aceptó el tratamiento hormonal para poder seguir con su trabajo, pero fue devastador para él, tanto física como anímicamente. 2 años después, en 1954, con solo 41 años, Alan Turing murió. La versión oficial habla de suicidio con una manzana envenenada con cianuro. Se apagó una de las mentes más brillantes del siglo. Y el libro añade un detalle que lo hace aún más trágico. No solo era un genio intelectual, sino también un atleta excepcional, un corredor de maratón de nivel casi olímpico, una vitalidad desbordante, aniquilada. A pesar de ese final terrible y del trato ignominioso que recibió, su legado es gigantesco. La revista Time lo nombró una de las personas más influyentes del siglo XX por una razón. Es que cada vez que usamos un ordenador o un smartphone, estamos usando una encarnación de su máquina universal. Exacto. Sus ideas son el ADN del mundo digital. Y ese ADN sigue mutando y evolucionando. El libro cierra mirando al futuro, a cómo sus ideas siguen expandiéndose. Totalmente. En los años 80, el físico David Deutsch tomó el concepto de la máquina de Turing y se preguntó, ¿qué pasaría si funcionara con las leyes de la física cuántica? Y de ahí la computación cuántica. De ahí nació la idea de la máquina de Turing cuántica, la base teórica. Este nuevo paradigma, que usa qubits que pueden ser 0 y 1 a la vez, promete resolver problemas que hoy son inabordables. El eco de su trabajo de 1936 está dando forma a la tecnología del siglo XXI. Entonces, si tuviéramos que destilarlo todo, Alan Turing fue este pensador total. Definió qué es un ordenador, nos dio las herramientas para la inteligencia artificial y hasta encontró el código matemático de la vida. Todo ello mientras luchaba contra un sistema que no lo entendía y que finalmente lo destruyó. Exacto. Su vida es la historia del triunfo del intelecto y el impacto duradero de las grandes ideas. Pero también es una advertencia terrible y un recordatorio sombrío del precio de la intolerancia. El trabajo de Turing definió lo que era teóricamente computable con la lógica que conocíamos. Ahora, con la computación cuántica prometiendo resolver lo irresoluble y la inteligencia artificial general asomando en el horizonte, las fronteras de lo posible se están moviendo otra vez. Y la pregunta que queda flotando es, si Turing estuviera vivo hoy, con estas nuevas herramientas, ¿qué nuevas preguntas estaría formulando sobre los límites, no solo técnicos, sino también éticos, de estas nuevas y poderosas formas de computación?